Sea bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a presentar nuestro proyecto de optimización de banda transportadora ejecutado por los estudiantes Jesús Hernández, Francisco Lozada, Luis Maker Ortega, Michael Salas y Beatriz Teixeira. Esto bajo la supervisión docente del ingeniero David Jaén para la materia de control óptimo. El propósito de este proyecto es controlar de forma óptima el funcionamiento de un motor. Es bien sabido que dentro del sector alimentario el traslado de los productos manufacturados es una actividad que resulta esencial y depende del uso de motores. Estos motores son dispositivos que se presentan en una amplia categorización según los principios de operación. Pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. Hay unos que son monofásicos, otros que son trifásicos, etc. En este proyecto vamos a desarrollarlo con la finalidad de modelar y optimizar el desempeño de un motor DC que va a ser utilizado en la cinta transportadora de una planta de procesamiento de arroz. Esto lo vamos a hacer con el fin de disminuir el gasto de energía, pero sin comprometer la funcionalidad. Los motores DC son considerados sistemas lineales e invariantes en el tiempo y son de naturaleza continua. Sin embargo, para poder lograr su control, debemos discretizar esta señal continua mediante un compresor analógico digital. Todas las señales que vamos a tener en este sistema son del tipo eléctricas, incluida la que proviene del sensor de velocidad, el cual es un codificador rotativo del tipo binario. También vamos a implementar un controlador del tipo proporcional integral derivativo, que es el que nos va a permitir la regulación. Aquí podemos ver que tenemos nuestros lazos de control y nuestro diagrama de PID. En nuestro lazo de control podemos observar varios bloques correspondientes a perturbaciones, a ref, que hace referencia al set point o punto de referencia al cual el sistema debe alcanzar en un tiempo finito, que en este caso se fija en una velocidad de 500 RPM. Tenemos sensor o transmisor, que esto se utiliza para la medición de la velocidad y se hace uso de un codificador rotacional. Tenemos controlador, que se está utilizando un controlador PID. Tenemos actuador, que debido a que el motor que estamos escogiendo o que estamos tratando de controlar no es de alto consumo, se debe utilizar como actuador un MOSFET de potencia. Nuestro proceso, como se describió anteriormente, es controlar la velocidad del motor y la posibilidad de optimizar el consumo de corriente de este. Para el diagrama de PID del proceso tenemos una banda transportadora y en ella hay dos medidores, uno que corresponde a la velocidad y otro que corresponde a la corriente. Estos dos se comunican con nuestro controlador y este controlador le indica al driver qué es lo que debe hacer. En este caso nuestro controlador es un PLC. Los instrumentos de control son elementos fundamentales en cualquier proceso que nosotros queramos controlar. Para este caso tenemos como instrumentos un driver, un sensor de corriente y un PLC. El driver que vamos a utilizar es un PL30. Este nos puede suministrar hasta 72 amperios de corriente continua. Tiene un voltaje máximo programable de hasta 460 voltios. Cuenta con entradas analógicas de más o menos 5 voltios hasta más o menos 30 voltios. Tiene también una protección contra cortocircuitos, cuenta con PID y filtros integrados en el equipo y también tiene distintas configuraciones de control de motores. Aparte de que tiene una alimentación que es bastante flexible, ya que va desde los 12 voltios hasta los 500 voltios de corriente alterna. En este sistema es el sensor de corriente HAB16555, el cual es un sensor que nos permite medir corrientes muy altas, que llegan hasta los 5000 amperios de corriente continua. Y esto lo hace de manera no intrusiva. Su salida puede ser de 4 a 20 mil amperios o de 0 a 5 voltios. Y trabaja con 15 voltios de alimentación. También nos ofrece una precisión de aproximadamente 0,5%. Otro de los instrumentos de control que vamos a emplear en este sistema es el PLC Siemens S7 1200. Este es un PLC modular, es fácil de programar y soporta múltiples protocolos de comunicación. Tiene salidas analógicas programables, pero es importante acondicionar las señales porque entregan de 0 a 10 voltios y nuestro driver necesita de 0 a 30 voltios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la capacidad máxima que nos pueden otorgar nuestros equipos y cuál es la potencia que requieren estos para poder energizarse y funcionar de manera correcta. Estas consideraciones se deben tener para que al momento de hacer las conexiones no sufra ninguno de los equipos y todo funcione de manera esperada. En el modelo matemático del motor DC se consideran dos ecuaciones principales. La primera, la ecuación eléctrica, que se rige por la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde nos dice que el voltaje aplicado al motor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente más la resistencia
por la corriente más la fuerza contra electromotriz. Sin embargo, esta fuerza contra electromotriz depende de una constante multiplicada por la velocidad angular del eje. La segunda ecuación es la ecuación mecánica que se rige a través de la segunda ley de Newton, donde nos dice que el momento de inercia del motor multiplicado por la derivada de la velocidad angular del eje más el coeficiente de fricción viscosa multiplicado por la velocidad angular del eje es igual al par motor. Sin embargo, el par motor es una constante multiplicada por la corriente de armadura. Estas dos ecuaciones forman el modelo matemático del motor DC. A estas ecuaciones lo que se le hizo fue transformarla al dominio de Laplace con condiciones iniciales cero. Ahora buscamos el modelo del motor DC en espacios de estado. El primer espacio de estado sería la velocidad angular y el segundo sería la corriente de armadura. Luego buscamos la derivada de la corriente de armadura y buscamos la derivada de la velocidad angular. Esto con el fin de obtener la forma matricial, en donde la primera matriz es la matriz A y la segunda matriz es la matriz B, mientras que la salida estaría dada por la velocidad angular y la corriente, que se mostrarán a continuación. Ahora bien, vamos a hallar la controlabilidad del modelo del motor DC. Para ello se determina construyendo una matriz de controlabilidad. En este caso nosotros la llamamos la matriz C. Hacemos los cálculos necesarios para conseguir la matriz C y luego de eso tenemos en cuenta que para que el sistema sea controlable, la matriz C debe tener un rango completo, es decir, rango 2, lo cual se cumple y además de que el determinante debe ser distinto de 0. Como podemos ver en la imagen, el determinante es distinto de 0, por lo que el sistema es completamente controlable. Luego de eso, buscamos la observabilidad. Para ello, igualmente, se construye la matriz de observabilidad. En este caso, nosotros la llamamos O. Se hacen los cálculos necesarios para hallar esta matriz y luego tenemos en cuenta que para la observabilidad se rige bajo un criterio similar al de controlabilidad, donde el rango de la matriz debe ser igual al número de estados. Por lo tanto, buscamos el rango de la matriz O y podemos observar que es totalmente observable. Utilizan los siguientes parámetros para el motor DC. Se le pusieron valores al momento de inercia, a la relación del amortiguamiento del sistema mecánico, a la constante de la fuerza electromotriz, a la resistencia e inductancia eléctrica, y se aclaró que la fuente de entrada es una entrada y la posición del rotor y la corriente de la armadura son una salida. Luego se reemplazan los valores anteriores en el sistema de ecuaciones e ingresándolos a MATLAB, luego se presentan las respuestas ante las señales de prueba en la entrada. Tenemos 4 respuestas: la respuesta ante un impulso, ante un escalón, ante una rampa y ante una sinusoidal. En ella se puede observar en color rojo la velocidad angular y en color azul la corriente de armadura. En todas ellas está la respuesta ante las señales de prueba suministradas. Debido a los altos costos de electricidad y por la lenta respuesta del motor DC, la fábrica ha solicitado que se logre minimizar el consumo de energía del motor junto a reducir el tiempo en el que éste debe alcanzar el punto de carga máxima. En este caso, se debe alcanzar las 1630 revoluciones por minuto a 5.1 amperios a través de la armadura en un tiempo máximo de 15 segundos. También se considera que se tiene una limitación en cuanto a la señal de control, ya que esta debe estar entre 0 y 220 voltios, que son los que puede proveer el driver elegido. Una función V,
que en este caso es la función que estaba dentro del integral, además de necesitar dos funciones que serán equivalentes a nuestras ecuaciones de estado. Como se puede ver acá, f1 es igual a x1 punto y f2 es igual a x2 punto. Y por último, se define el hamiltoniano a través de la siguiente relación, siendo h igual a la función v más una multiplicación de matrices. Siendo una de las matrices la que incluye las ecuaciones de estados f1 y f2, y la otra matriz incluye una nueva variable que se llama lambda. La cantidad de columnas, ya que esta matriz es traspuesta, será igual al número de estados con los que estemos manejando, por lo que en este caso vamos a tener lambda 1 y lambda 2. El siguiente paso para la resolución de este problema es realizar derivadas parciales con respecto a cada una de las variables adentro del hamiltoniano, que para nuestro caso en este sistema va a ser x1, x2, lambda 1 y lambda 2, junto una derivada parcial con respecto a la entrada u. De esta manera se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, donde también se puede hallar una pequeña relación entre la entrada óptima u y el parámetro lambda 2. Así que bueno, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales realmente queda con 4 variables. Por lo que ya se tiene lo necesario para poder solucionar el problema de optimización. Se tienen las condiciones iniciales, el sistema de ecuaciones diferenciales para hallar trayectorias y entrada óptima. Por lo que el siguiente paso fue programar todo este sistema junto a condiciones iniciales en MATLAB. Y de esta manera se puede hallar la solución a todo este sistema, pudiendo hallar que la velocidad angular óptima junto a la corriente de armadura óptima y la entrada óptima. Como se puede observar en la respuesta del sistema ante la entrada óptima hallada, se logra alcanzar las peticiones de la fábrica, llegando al set point solicitado en tan solo 15 segundos. También se puede ver la solución del funcional de costo con la entrada que se acaba de encontrar, que en este caso la respuesta es de 6.700 vatios para poder alcanzar las condiciones planteadas al inicio. También acaba de destacar que el tiempo de respuesta se puede reducir incluso más, aunque esto puede traer como consecuencia una respuesta más agresiva y posiblemente un mayor uso de energía. Por último, también se hace la pequeña observación de la utilidad del funcional de costo como una herramienta de control óptimo a lazo abierto. Como se verá posteriormente, también hay herramientas de control óptimo a lazo cerrado, como lo viene siendo el regulador cuadrático lineal. Como segunda opción, para implementar un control óptimo en el motor DC, se decidió implementar un LQR. El regulador cuadrático lineal es una técnica de control óptimo. Su objetivo es llevar un sistema al punto deseado de la forma más eficiente posible. Funciona minimizando un costo que combina el error en los estados del sistema y el esfuerzo de control, es decir, la energía que usamos para regularlo. En otras palabras, el LQR busca que el motor llegue a la velocidad deseada rápido, estable y sin gastar más energía de la necesaria. ¿Cómo funciona esto matemáticamente? El LQR parte del modelo en espacios de estado del motor modelado, para luego definir un funcional de costo, tal como se puede observar en la ecuación. Aquí Q da peso a los estados, es decir, qué tanto me importa que la velocidad o la corriente sigan la referencia que se les estableció. Luego R da peso al esfuerzo de control, o sea, cuánto quiero limitar el voltaje aplicado. El controlador tiene la forma que se muestra tal que U de t es igual a menos K por X de t. La matriz K se calcula resolviendo la ecuación de Riccati. El resultado es una ley de control automática que ajusta el voltaje aplicado para lograr el mejor compromiso entre la precisión y el esfuerzo, es decir, encontrar la mejor relación que va a haber entre la corriente y la velocidad que se quiere lograr. Aplicación al motor DC. Nuestro sistema es un motor de corriente continua donde los estados son la velocidad angular omega de t y la corriente de armadura I de t. El control busca que la velocidad llegue a la referencia sin exigir demasiado al motor en términos de corriente y voltaje. Para lograrlo utilizamos las matrices de peso Q y R.
Tal como están planteadas acá, esto significa que le damos más importancia a regular la velocidad que a la corriente y también que limitamos el esfuerzo de control para no dañar el sistema, es decir, estamos limitando el voltaje utilizado. También, modificando estas características de ser necesario, podemos penalizar aún más el uso de la corriente para verificar si sería posible aún optimizar aún más el pico de corriente, por ejemplo, que se llegue a tener durante la simulación. Implementación en MATLAB. Primero definimos el modelo matemático del motor con sus parámetros físicos, como la inercia, la resistencia, la inductancia y la constante del motor. Aplicamos la función LQR a las matrices A, B, Q y R para obtener la matriz K. Luego simulamos la respuesta ante una referencia de velocidad. Los resultados, como se pueden ver, muestran la velocidad angular, la corriente de armadura y el voltaje de control. Pero ¿cómo podemos interpretar entonces estos resultados? Primero, observando la gráfica de la velocidad angular, se puede observar que se llega a la referencia establecida sin ningún problema, y además de esto se llega en un tiempo bastante bajo de tan solo 1.5 segundos, 10 veces menos que el tiempo necesario, que fue 15 segundos, que para el control que se implementó anteriormente a partir de las ecuaciones. Además de esto, ¿qué podemos destacar? Al observar la gráfica de la corriente de armadura, es visible que hay un pico de corriente mucho más alto que el pico que se tuvo durante la implementación del control por las ecuaciones. Sin embargo, este pico se mantiene por aproximadamente un segundo y luego el consumo se reduce hasta lo deseado, que son alrededor de 5.1 amperios. Por lo tanto, lo que se puede concluir es que a pesar de que el pico de corriente sea mucho más alto, como es durante un tiempo muy reducido, al final la energía total que se gasta es bastante menor a la que es necesario mantener con el resultado obtenido a través de las ecuaciones y por lo tanto se estaría consumiendo bastante menos energía. Al igual que el voltaje de control, se puede observar que al principio tiene un pico moderadamente alto, pero luego se reduce bastante y como esto es en un tiempo muy corto, al final se está ahorrando bastante energía conforme a los resultados que se obtuvieron anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos concluir entonces que estos resultados son un poco más óptimos que los obtenidos anteriormente a través del control por las ecuaciones que se definieron. Por lo tanto, el control LQR presentaría una respuesta bastante mejor a la que se obtuvo anteriormente. En cuanto a la programación dinámica, aquí se puede detallar el proceso del cálculo para determinar la estrategia de control óptima en un motor DC en este caso, utilizando el método, de programación dinámica. El objetivo es llevar el motor desde un estado de reposo, 0 RPM a 0 amperios, hasta un estado final aproximado de 1610 RPM a 24 amperios, en el menor tiempo posible. Comenzando con la tabla del estado final, se tienen los siguientes resultados para K igual a 1 o tiempo igual a 1 segundo. Esta tabla es el punto de partida del análisis. Su propósito es crear un mapa de costes para la etapa final de la maniobra, que corresponde al intervalo de tiempo, de tiempo de t igual a 1 segundo a t igual a 2 segundos, para cada posible estado en el que se podría encontrar el motor al inicio de este último segundo, t igual a 2 segundos. La tabla calcula cuál es la mejor acción a tomar para minimizar el coste y acercarse lo más posible al objetivo final. En cuanto a las columnas, una de las más importantes de esta tabla es el coste mínimo o costo mínimo, ya que sus valores se usarán como, como referencia en el, en el cálculo de la etapa anterior, k igual a 0 o t igual a 0 segundos, que es la tabla del estado inicial. También se tiene la columna de estado actual, que representa un posible punto de partida para este último segundo. La columna de control, que son las diferentes acciones de control, en este caso 0 voltios, 110 voltios o 220 voltios, que se simulan desde el estado actual. La columna de próximo estado, que es el estado final al que llega el sistema en t igual a 2 segundos, después de aplicar el control durante un segundo. También la columna de costo, que es el coste total de esa acción específica. Costo mínimo para un estado actual dado
Este es el valor más bajo de la columna de costo, que representa el costo mínimo posible para el resto de la trayectoria desde ese punto. Y también el control óptimo, o columna de control óptimo, que es el valor del control que dio como resultado el coste mínimo. Pasando con la siguiente tabla, que es la tabla del estado inicial, se tienen los siguientes resultados para k igual a 0 o t igual a 0 segundos. Esta tabla determina la decisión óptima en el intervalo de t igual a 0 segundos a t igual a 1 segundo. Para ello utiliza los resultados de la tabla del estado final como el coste futuro, que es la tabla anteriormente mostrada. También entre sus columnas está el estado actual, que es un posible estado del motor en t igual a 0 segundos. La columna de control, que son las acciones del control que se aprueban. Próximo estado, que es el estado que llega del sistema, en este caso en t igual a 1 segundo. Y el coste mínimo, que este valor no se calcula ya que la tabla del estado final lo proporciona. Se toma el próximo estado calculado, se busca en la columna de estado actual de la tabla del estado final y se extrae su coste mínimo. Estas dos tablas mostradas, la de k igual a 1 y k igual a 0, demuestran el método de recursión hacia atrás. La tabla del estado final, k igual a 1, crea el mapa de coste final y la tabla del estado inicial, k igual a 0, utiliza ese mapa para tomar decisiones un paso antes. Esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.